Mamani del MAS aclaró que el acuerdo al que llegaron el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada con las víctimas de octubre del 2003 es por un proceso civil. Sin embargo, aún queda por resolver el proceso penal y es tiempo también que la Cancillería haga todas las acciones para la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, indica el diputado. El momento ha sido por el tema del proceso civil y no por el proceso penal. Lo que tendría que hacer directamente es ser extraditada a nuestro país, así de esa manera asuma las responsabilidades judiciales que tiene con el país. Porque en este momento, si bien existen las indemnizaciones, es por el proceso civil y no por el proceso penal. Entonces, hasta el momento sigue existiendo lo que es la deuda pendiente con la justicia y él directamente tiene que someterse a la justicia boliviana. Para eso debía ser directamente, debían trabajar, en este caso la Cancillería, para que este ciudadano nuevamente retorne a nuestro país, así de esa manera ser juzgadas ante la ley nuestra. Eso entiendo perfectamente de que tenemos conocimiento de que él, si bien ha llegado a un acuerdo, es directamente por un proceso civil y no por el proceso penal. La Cancillería debe agilizar entonces esta revisión que está pendiente. Por supuesto, tiene que ser de manera inmediata y este ciudadano tiene que volver a nuestro país y por supuesto ser juzgados dentro de nuestro país. Conocido este acuerdo, el miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto, David Inca, califica como un logro esta determinación y este acuerdo al que se ha llegado. Sin embargo, manifiesta que no puede ser atribuido a ningún político y que el resarcimiento económico va a llegar a 10 familias. Es un logro para las víctimas en el sentido de que ni perdón ni olvido, sino justicia. No se ha podido hacer justicia aquí en Bolivia por temas político-partidarios, etcétera. Después que se conoció que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín llegaron a un acuerdo con las familias de las víctimas de octubre de 2003 para pagar un monto de resarcimiento a cambio de evitar mayores acciones de parte de los demandantes, desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto califican como un logro esta determinación. 14 años de vanagloriarse de que lo van a traer, Evo Morales nunca ha cumplido su palabra. Entonces es una victoria para las víctimas, solo para las víctimas, y ahí no han habido organizaciones sociales que han apoyado. Justamente ya terminamos esta semana, la próxima ya es octubre, ya vamos a recordar 20 años de la masacre del 2003, en donde ni organizaciones sociales ni el gobierno del proceso de cambio han hecho lo posible o lo imposible para extraditar a Sánchez de Lozada. Entonces, desde ese punto de vista, esta victoria solamente es exclusiva para las víctimas y no puede ser atribuido a ningún político, a ninguna organización social, a ningún partido político de gobierno. Entonces, en ese sentido también creo que hay que aclarar. Puntualizan que son 10 las familias que se beneficiarán tras 20 años de la denominada masacre de 2003. Sé que 10 personas, 10 familiares de fallecidos son los que han impulsado el proceso civil en Estados Unidos y ellos al fin y al cabo van a definir internamente cómo se va a utilizar de buena manera estos 10 millones. Cambiamos de tema. El Tribunal Constitucional Plurinacional volvió a paralizar las elecciones judiciales y esto a pedido del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a detallarlo. Y es que el Tribunal Constitucional Plurinacional dejó en suspenso el tratamiento del proyecto de ley de elecciones judiciales en la Asamblea Legislativa Plurinacional al admitir la consulta de control de constitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Constitucional admitió la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de ley transitoria para las elecciones judiciales 2023-2024, luego de que el consultante, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, subsanara las observaciones realizadas por los magistrados del tribunal con sede en Sucre dentro del plazo establecido. En su parte resolutiva, la Comisión de Admisión señala que en virtud a lo establecido por el artículo 114 del Código Procesal Constitucional, resuelve admitir la consulta sobre la constitucionalidad del artículo 2 de la disposición adicional sexta del proyecto de ley 144 quebrado 2022-2023, denominado proyecto de ley transitoria
para las elecciones judiciales 2023-2024. Además, resuelve suspender el procedimiento de aprobación del cuestionado proyecto de ley 144, denominado el proyecto de ley transitoria para las elecciones judiciales 2023-2024 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y en este sentido, Ricardo Torres, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, sobre las elecciones judiciales asegura que tiene que ser una asamblea constituyente que limite las atribuciones y funciones que cumplen los órganos del Estado y no así el poder constituyente. Porque después del análisis que se realizó por miembros de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, se encontró duda razonable en cuanto a la constitucionalidad de este proyecto de ley, por cuanto las funciones y atribuciones que tienen los órganos del Estado, no solamente el órgano judicial, emanan del soberano, es decir, del constituyente, y no así de un poder constituido. Para poder limitar o generar una vacancia al interior de los órganos del Estado, tiene que ser una asamblea constituyente la que limite las atribuciones y funciones que cumplen los órganos del Estado y no así un poder constituido. En el ámbito de la libertad de expresión, como Tribunal Supremo, respetamos los criterios que pueda generar la decisión que toma el Tribunal Supremo de Justicia. Y el senador Félix Axpi también se ha manifestado al respecto, esperando que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie a la brevedad posible sobre el tema de la consulta a la ley de las elecciones judiciales. Diputados en ningún momento ha sesionado tampoco en su comisión correspondiente y responsablemente mandaron en consultas a uno y a otro, a Pilatos, como dicen, no, a Herodes, Pilatos, y ahora no sé qué es lo que va a pasar. Y eso está siendo dañado la población boliviana, ¿no? Y también la Cámara Legislativa se está autodañando por culpa de la Comisión de Constitución de Diputados. Espero que no esté entrometido el presidente de Cámara de Diputados. Nosotros actuamos con tanta responsabilidad, respondiendo constitucionalmente al pueblo boliviano, pero mira, ya van casi 2 meses, un mes más que se va a tomar seguramente el TCP. Esperemos las cosas, ojalá que no vayan a mayores esta situación en el país. Observaciones subjetivas que están mandando y algunos malos abogados callejeros también han dicho que está mal hecho. Deberían de decir de qué manera está mal hecho, ellos podían haber observado, devuelto a Cámara de Senadores para que con su observación nosotros sancionemos y la ley vaya adelante. Lo que pasa es que Cámara de Diputados no quieren tratar esta ley. Y continúan las reacciones porque el diputado de Comunidad Ciudadana, José Ormachea, asegura que la admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de la Ley de Elecciones Judiciales es porque los magistrados han aprendido malas mañas del expresidente Evo Morales al intentar prorrogarse en el poder. Hemos advertido al país que la gente que compone el órgano judicial hoy por hoy se quiere quedar en el poder, se quiere prorrogar indefinidamente. Han aprendido de Evo Morales, básicamente, a prorrogarse indefinidamente en el poder. Nosotros lo hemos dicho en sendas oportunidades durante nuestro periodo. Todos estos tribunos lo que quieren es quedarse, inclusive aunque fuese a punta de decretazo. Es decir, nosotros no descartamos que Luis Arce Catacora prolongue las funciones de los más altos tribunales de nuestro país con un decreto. ¿No es verdad? Nosotros siempre lo hemos dicho así. Nosotros éramos muy escépticos desde el comienzo de las elecciones judiciales y obviamente excede a nuestras posibilidades de atribución y prerrogativa aquí en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia lo que vaya a pasar. La pelotita ahora está en la cancha del propio judicial. El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que se ha admitido la consulta y que existen plazos también. Sin embargo, asegura que se atribuyó la demora a las elecciones judiciales al órgano electoral y más específicamente al Senado. Dar un informe exhaustivo sobre la elección judicial porque lo que ha ocurrido acá es un extremo de presentación de normas inconstitucionales. Lo reiteramos, el proyecto del Senado
carece de bases constitucionales. Hay 3 puntos al menos que son objeto de la consulta previa de constitucionalidad y los informes que han remitido las diferentes instituciones. No es una ley constitucional la que aprueba el Senado y por lo tanto no es un tema que el ministro de Justicia hubiera desarrollado, que hubiera pretendido llevar adelante para que no se realicen elecciones judiciales. Acá el problema está en un proyecto de ley que en marzo se presentó con vicios de inconstitucionalidad y ahora es aprobado por el Senado con graves vicios de inconstitucionalidad. Hay materia para analizar la constitucionalidad de ese proyecto aprobado por el Senado y es lo que lamentablemente está demorando la elección judicial. Si se hubiera hecho un trabajo responsable, serio y con el asesoramiento de constitucionalistas que prevean que no se pueda tener ninguna duda de constitucionalidad, probablemente ya el mes de abril hubiéramos iniciado este proceso, cuando simultáneamente la situación no la ha creado el ministro de Justicia, la ha creado el Senado, que en una sesión dispensando trámites y en horas y sin ninguna discusión, ustedes revisen la página web del Senado, no ha habido ningún debate en el Senado que tenga el carácter constitucional de sus propuestas y de su argumentación, nos ha llevado a esta situación. La diputada del MAS, Estefanía Morales, a tiempo de indicar que el gobierno quiere que haya nuevas autoridades judiciales, manifiesta que está sorprendida en el hecho que el Tribunal Supremo de Justicia presente un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional para paralizar una vez más el proceso de elecciones judiciales. Bueno, en realidad los magistrados actuales ya tienen, de acuerdo a la ley 025, la ley del órgano judicial, ya cumplen prácticamente su mandato hasta fin de año. Sin embargo, nos ha sorprendido bastante que el Tribunal Supremo pueda presentar este recurso, la cual el día de hoy ha sido admitido por el Tribunal Constitucional. Si bien nosotros como parlamentarios queremos que se realicen unas elecciones judiciales transparentes, objetivas y con las personas más meritocráticas del país, tanto hombres como mujeres, estamos viendo de que existen intereses de algunos profesionales, algunas autoridades que lo único que están haciendo es truncar el proceso de preselección para que el órgano legislativo, es decir, la Asamblea Legislativa, pueda aprobar mediante 2/3 la aprobación de una etapa de preselección, porque son etapas para que se puedan presentar diferentes postulantes del país. El asambleísta del MAS, Rodolfo Vallejos, está pidiendo celeridad en el proceso de elecciones judiciales que, tomando en cuenta que ya fenece el mandato de los magistrados y manifiesta que lo que están buscando es prorrogarse en el poder. Señala que no existe voluntad política también de la oposición y no construyen políticas en bien del país. Además, las peleas internas en el MAS ha afectado también las elecciones judiciales. Bueno, eso tienen que verlo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo creo que es importante darle celeridad a este asunto porque ya fenece el mandato de los magistrados y bueno, hay que seguir el orden constitucional y yo creo que todo depende de diputados y senadores. Yo creo que las peleas internas y una oposición que no construye políticas en bien del país. Yo creo que por ahí va este atraso y no hay unidad allá para hacer políticas en bien de todos los bolivianos. Posiblemente, si no hay elecciones, no creo que quede un vacío, ¿no es cierto? Entonces, seguramente que si no hay elecciones, estos se van a prorrogar. En el análisis del analista político Francisco Solares existe una situación nefasta para la justicia boliviana por el estancamiento de las elecciones judiciales. En reacción también a la última determinación manifestó que hay una solución o no hay una solución en el futuro para que los magistrados se renueven. No hay una solución con relación a cuál va a ser el futuro de los magistrados y sobre todo en este proceso totalmente ilegal, confuso que se está dando en el país. Por tercera vez queda paralizado el proceso para las elecciones judiciales. El analista político Francisco Solares manifestó que se debe plantear soluciones de fondo antes de llegar al proceso eleccionario.
pero es algo que depende de la voluntad política. Si no existe voluntad política, no va a cambiar nada. Entonces, el sistema judicial va a seguir igual por más que usted quiera cambiar una persona con otra. Yo creo que de aquí en adelante lo que hay que hacer es nuevamente retomar lo más rápido posible el tema de las precandidaturas para lo que van a ser las autoridades judiciales, y tiene necesariamente que haber un acuerdo político. Pero lo más grave de todo es que la carta de presentación ahora de aquí en adelante es que la inconstitucionalidad que se pretenda hacer para prorrogar el mandato de los tribunos es prácticamente esta carta de presentación del gobierno. Es un antecedente de una situación totalmente nefasta, pues, ¿no?, para la justicia boliviana. Incluso no se pudiera pretender pensar de que la justicia va a cambiar con un proceso electoral de nuevas autoridades, cuando en realidad no existe de fondo una reforma judicial como tal. No solamente Congreso del Movimiento al Socialismo en Laucaeña, el trópico de Cochabamba, y todas las reacciones después de que el presidente Luis Arce haya anunciado que no va a participar de este encuentro. El senador Leonardo Loza lamenta que el presidente se automargine y se autoexpulse, como lo expresó en su última declaración. Lamentamos que el presidente, siendo electo por el Movimiento al Socialismo, diga que no va a participar. Y mienta y diga que las fundadoras no van a participar supuestamente del Congreso. Considero que el presidente se automargina, además adelantadamente se autoexpulsa del Movimiento al Socialismo. Seguramente este tema será debatido, será considerado en el Pleno del Congreso Nacional. Pero también entendemos que nuestro presidente del Estado, o el presidente del Estado, nunca ha sido dirigente. Posiblemente, por esas circunstancias, desconoce la forma de realización del Congreso, de la convocatoria y la participación. Nosotros siempre hemos visto al Lucho presidente. Desde los tiempos neoliberales siempre ha sido funcionario público. En distintos gobiernos neoliberales, será con un cargo menos, con un cargo más, pero siempre ha sido solo funcionario. Y nunca hemos visto al presidente Lucho ser dirigente o encabezar una movilización. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, respondió a estas últimas declaraciones del senador Leonardo Loza, asegurando que no asistir al Congreso del MAS en Laucaeña no es automarginarse. No va a asistir, señala, porque tampoco estarán presentes las organizaciones sociales que son las fundadoras del MAS. Definitivamente le estoy dando la explicación. ¿Por qué no va a asistir? Porque las organizaciones dueñas del instrumento político se sienten marginadas y no tomadas en cuenta en una convocatoria que ha reducido considerablemente su participación, y al no participar estas organizaciones fundadoras, estas organizaciones sociales, las organizaciones matrices a quienes se debe el instrumento político, y ustedes saben muy bien que ha sido invitado a un ampliado que han tenido al inicio de esta semana, y le han podido manifestar algunos temas. El presidente ha compartido con ellos, y ustedes saben que somos un gobierno que está con el pueblo, que está con las organizaciones sociales, matrices fundadoras, los sectores trabajadores, en fin, toda la base social también que tiene el instrumento político, y por tanto ha sido una decisión emanada en ese sentido, ¿no? Nosotros siempre vamos a ser muy respetuosos de la vida orgánica y de la autonomía en las decisiones que tienen nuestras organizaciones sociales, nuestra base social como instrumento político, y si no están asistiendo, pues el presidente Luis Arce también ha tomado esa decisión. Información en vivo en este momento desde la sede de gobierno, porque hoy el Tribunal Supremo Electoral debía analizar en sala plena el recurso extraordinario que se había planteado para suspender a los veedores en el Congreso del Movimiento al Socialismo. Pero ¿qué pasó en sala plena? En este momento desarrollamos la información en vivo con Luis Villarreal. Daril Cuarite, usted en vivo, por favor. Buenas noches, Daril.
Muy buenas noches, Mercedes, y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través de Red de TV Noticias. Efectivamente, nos encontramos en la sede de la ciudad de La Paz en estos momentos, en puertas del Tribunal Supremo Electoral. A mi lado se encuentra Luis Fernando Arteaga, secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral. Nos va a explicar justamente sobre este recurso extraordinario que debía tratarse con respecto a la supervisión del Congreso del Movimiento al Socialismo. Muy buenas noches, secretario. Por favor, si nos puede informar qué pasó con este recurso. Sí, buenas noches. Informar que el Tribunal Supremo Electoral hoy ha tenido una sesión de sala plena donde se han considerado dos recursos extraordinarios de revisión. Uno presentado por las organizaciones CESUD-CB, Bartolinas e Interculturales, y otro recurso presentado por representantes de la Dirección Departamental del MAS y PCP. Sin embargo, no hubo una decisión de la sala porque no se reunió los 4 votos mínimos para tomar o adoptar una decisión sobre estos recursos, y tomando en cuenta que la sala plena se encuentra todavía en plazo de resolución, se va a considerar este tema a la siguiente sesión el día martes. Secretario, por favor, si explicamos qué pasó con los vocales, por cuál es el motivo de la ausencia. En esta sesión solamente estaban presentes 4 de los vocales, 3 de los vocales estaban ausentes por razones médicas y de vacación, por eso no se logró la votación requerida de quórum de 4 para adoptar esta decisión. Como mencionaba, sin embargo, estando en plazo, la siguiente sesión se va a considerar nuevamente estos recursos. Secretario, usted mencionaba que se está en los plazos. El próximo martes va a ser sesión de sala plena ya con todos los vocales necesarios. Así es, esa es la idea de la nueva sesión donde se va a considerar estos temas, que estén el resto de vocales que no pudieron asistir a la sesión de hoy. Secretario, recordemos que este congreso de este partido político va a ser el próximo martes. ¿Todavía se está a plazo? Así es, la sala plena ha considerado también este tema, sin embargo, va a cumplir con los plazos para resolver estos recursos de revisión. Le damos las gracias al secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral. Como has escuchado, Mercedes y amigos de Red DTV, todavía no se ha tomado una decisión con respecto a estos recursos extraordinarios que se van a tomar con respecto a la supervisión de lo que es el Congreso del Movimiento al Socialismo en Laucaeñe del departamento de Cochabamba. Por lo menos se tiene entendido que el próximo martes se va a tomar esta decisión con los respectivos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Este es el informe que tenemos, Mercedes, a esta hora de la noche desde la sede de gobierno. Nos quedamos atentos a otra novedad. Gracias, Daryl Cuerite. Será hasta un próximo contacto. Gracias, muy buenas noches. Hasta más adelante con más información, Mercedes. Y el representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, del ala Evista, Humberto Claros, dio a conocer las resoluciones del Pacto de Unidad en el último ampliado, donde además alertaron que si el presidente Luis Arce no asiste al Congreso en Laucaeñe, demostraría su traición y derechización. También manifestó y ratificó que Evo Morales será el próximo candidato presidencial. Queda claro que la decisión de Luis Arce Catacora de no asistir al Congreso del MAS y PCP en Laucaeñe obedece y confirma la derechización del gobierno, su alianza con partidos y actores de la derecha y supuestos dirigentes que militan en otros partidos políticos, quedando claro la traición al instrumento político. En las resoluciones del Pacto de Unidad afín a Evo Morales, desde la dirigencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, se dio a conocer las resoluciones correspondientes, donde calificaron de traidor al presidente Luis Arce Catacora luego de anunciar de que no asistirá al Congreso del Movimiento al Socialismo en Laucaeñe. En ese sentido, ratificaron que Evo Morales será nuevamente el presidente del MAS y el único candidato presidencial rumbo a las elecciones de 2025. Por unanimidad, el ampliado del Pacto de Unidad decide ratificar de manera unánime y contundente el Congreso Nacional del MAS y PCP en Laucaeñe en fecha 3, 4 y 5 de octubre de 2023, ratificar al hermano Juan Evo Morales Ayma como presidente del MAS y PCP y proclamar al mismo tiempo como candidato único del Bicentenario 2025-2030 a nuestro hermano Evo Morales Ayma. Por tanto, garantizamos el Congreso Nacional del MAS y PCP en Laucaeñe el 3, 4 y 5 de octubre. Tercero, nos convocamos de manera firme, leal, con convicción, junto a nuestras bases, con militancia del MAS y PCP, con nuestras huipalas, con nuestra música, con nuestros bailes, con nuestra vestimenta, al Congreso Nacional Ordinario del MAS y PCP el 3, 4 y 5 de octubre de 2023.
Y del otro lado, el dirigente de la CSUCB de la alcista, Efraín Mollo, aseguró que el ampliado del Pacto de Unidad afín a Evo Morales es solo una junta de amigos, porque el verdadero Pacto de Unidad y el mismo presidente Luis Arce no van a participar del Congreso en Laucaeñe, porque manifiesta, no representan al pueblo. Ya la población seguramente lo va a ver cómo son su actuar de esas personas. Un grupo de exdiputados, de exministros, de exsenadores, de exalcaldes, de examigos, de sus sobrinos. O sea, ¿qué puede opinar sobre nosotros, no? De Tumaicos, Muyuicos, de la Alta, se han traído gente que no tiene sentido. Nosotros representamos a las organizaciones sociales de base. El pacto de unidad se hace en base a las organizaciones de base, de las comunidades subcentrales, centrales agrarias, ejecutivos provinciales, ejecutivos departamentales y la nacional. De ahí viene. Por eso el pacto se llama Pacto de las Organizaciones Sociales, como la CSUCB, las Bartolinas Sisa, los interculturales, ¿no? En ese sentido, nosotros continuamos con lo que han sido las decisiones de las organizaciones sociales. Estamos convocando a una marcha y un cabildo nacional para el día 17 de octubre en el Cerro del Alto. Muchos de los hermanos de base están hablando desde tomar las banderas de octubre. Esas son las consignas para profundizar el proceso de cambio. Y el instrumento por la soberanía de los pueblos está hecho en base a acciones políticas y sindicales y económicas. Es una agrupación de amigos. Existen muchas agrupaciones en este país, ¿no? Es más, si esas agrupaciones quieren dar legitimidad a algo, ¿por qué entonces el ampliado nacional del Pacto de Unidad determina no ir a este evento? Y también el hermano presidente no determina, porque lamentablemente no responde a las organizaciones sociales. Y el asambleísta departamental en La Paz, Mario Silva, también se manifestó porque el presidente Luis Arce no va a asistir en el Congreso de Laucaeñe y manifiesta que no asiste porque tiene miedo y que no va a ser bien recibido además en este encuentro del movimiento al socialismo. Señala que esto es una traición a las organizaciones sociales que en su momento lo apoyaron para llegar a la presidencia. Hay problemas, saben que allí no va a estar muy bien recibido, entonces para evitar eso prefieren no ir, pero hay que decirle a los bolivianos, por la unidad de todas las organizaciones sociales, nuestro hermano presidente Arce Catacora está avalado de todas las organizaciones sociales, que somos el 85% en todo Bolivia. Y que no dé la cara a todos los que le han prácticamente han votado por él. Yo creo que va a quedar mal. Lo más prudente sería ir a visitar, saludarle y hasta ahí llega. ¿Es una traición a los sectores sociales, en este caso es una existencia? Se van a sentir traicionados nuestros hermanos de las organizaciones sociales. No hay que equivocarse, somos el 85% en todo Bolivia. Prácticamente estamos en un gobierno de organizaciones sociales que al final es un modelo de gobierno en Latinoamérica y el mundo. Yo creo que prácticamente se van a sentir traicionados nuestros hermanos de las organizaciones sociales. Las Bartolinas Sisas tampoco van a asistir al Congreso del MAS y PSP en Laucaeñe. Felipa Yalili, ejecutiva de las Bartolinas, informó que han presentado un amparo por violación a los estatutos políticos porque se estaría violando el artículo 13 de los estatutos. Hemos venido a presentar un amparo, ¿no? Haciendo ver de que se han violado los estatutos y reglamentos de nuestro estatuto político, el cual ya hemos presentado, ha caído en la sala 1, esperemos que ya ahora tomen carta en el asunto y nos puedan dar buenos resultados, ya que esta convocatoria no fue consensuada, ha sido inorgánica,
el cual nosotros como Federación de Mujeres Bartolina Sisa repudiamos esa falta de respeto a nuestros sectores sociales. No vamos a asistir, ya hay una resolución emitida de todas nuestras confederaciones, nuestra federación matriz del Departamento de La Paz, que está ubicado ahí, y más el Pacto de Unidad ya también remitieron, el cual todas las organizaciones sociales hemos sido violadas, burladas, ya que somos los dueños de este instrumento político y no ha habido un consenso, se ha violado el artículo 13, el cual nosotros vamos a hacer respetar a nuestras hermanas y hermanos. Lo que van a hacer expulsados de una patada de estos pelambaibas oportunistas, van a ser ellos, porque los dueños del instrumento somos las organizaciones sociales, ya no colgandijos como estos dicen llamarse del instrumento político, y lo único que están haciendo es un daño psicológico y sobre todo atropello a las mujeres y varones de nuestras organizaciones sociales y a los otros sectores que tampoco han sido tomados en cuenta. ¿Pudieran las determinaciones de nombrar como candidato a presidencia a Evo Morales? Todavía no estamos nosotros en elecciones, a su debido tiempo habrá un ampliado, un congreso y falta todavía 2 años. Desde Santa Cruz, el asambleísta del MAS, Rodolfo Vallejos, aseguró que como bancada van a asistir al Congreso del MAS en Laucaeñe porque es válido y fue ratificado por el órgano electoral. También se dirige al presidente Luis Arce pidiéndole que reflexione y espera que asista a la inauguración y clausura del Congreso. No, de ninguna manera, no es ilegal porque de acuerdo al estatuto del MAS y PSP, de acuerdo a la ley 1096, de partidos políticos, de acuerdo a la ley 026 y de acuerdo a la ley del régimen electoral 018, es un congreso totalmente válido porque lo ha convocado la Dirección Nacional en uso de sus competencias y ha sido ratificado por el órgano electoral plurinacional. Sí, vamos a estar la mayoría de la bancada del MAS y PSP en el Congreso, van a estar diputados, van a estar senadores y bueno, las organizaciones sociales como corresponde. No, yo creo que va a asistir. Él está invitado, es nuestro presidente del Estado Plurinacional. Él ha sido elegido por la sigla del Movimiento al Socialismo, MAS y PSP, y como presidente él está invitado. Yo creo que él va a asistir a la inauguración y a la clausura del Congreso. No hay ningún incumplimiento, yo creo que tiene todavía para reflexionar estos días y nosotros estamos seguros que él va a estar en el Congreso. Ya lo han hecho, han presentado varios amparos, han sido rechazados, porque acá no es lo que el presidente de la Dirección Nacional está haciendo lo que quiere. Este tema ha sido consensuado con todo la directiva del Comité Político Nacional y ha sido ratificado una vez más por el Tribunal Electoral Nacional y por lo tanto no va a tener ninguna lógica, ninguna importancia. Ya lo han hecho, ha sido rechazado y... Ya se lo ha mencionado en reiteradas oportunidades que los propietarios o dueños del MAS y PSP son las organizaciones sociales. El presidente Luis Arce se manifestó también a través de su cuenta Twitter respecto al apoyo de las Bartolinas. De esta manera, somos un gobierno del MAS y PSP y los propietarios de nuestro instrumento político son las organizaciones sociales a las que escuchamos y reconocemos. El respaldo de nuestras valerosas hermanas Bartolina Sisa es un respaldo a la unidad y a la certidumbre económica. Gracias, finalizó el presidente Luis Arce en su cuenta Twitter. Y el expresidente Evo Morales también tuiteó al respecto. Y vamos a dar lectura. Este ha sido el mensaje a través de la cuenta Twitter del líder del Movimiento al Socialismo y expresidente Evo Morales. El plan que tienen para intentar hacer fracasar el Congreso Ordinario del MAS y PSP en Laucaeñe es conseguir una medida cautelar. Repetimos nuevamente que el Congreso en Laucaeñe será un encuentro de unidad entre militantes del MAS y PSP y del proceso de cambio para renovar orgánicamente nuestra dirigencia nacional entre hermanas y hermanos de lucha que cumplen los requisitos del Estatuto Orgánico aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, tuiteó Evo Morales Ayma.